Hola, bienvenidos a la lección de Escuela Sabática. Hoy estudiaremos la segunda lección de este cuarto trimestre titulada Sorprendidos por la Gracia. Este estudio bíblico se centra principalmente en dos narrativas del libro de Josué. Exploraremos la segunda oportunidad ofrecida a Israel para entrar en la tierra prometida, contrastándola con el fracaso anterior, y examinaremos cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de las historias de personas inesperadas. Un enfoque clave es la historia de Rahab, una cananea de Jericó cuya fe la salvó a ella y a su familia, a pesar de su estilo de vida convirtiéndola en antecesora de Jesús. Además, la lección compara la fe de Rahab con el engaño de los gabaonitas, analizando la decisión de Josué de honrar su juramento combinando justicia con gracia. Finalmente, el estudio enfatiza que la gracia de Dios no hace distinción de nacionalidad o raza, ofreciendo misericordia y un nuevo comienzo a todos. Sin más, vamos al estudio. Hola y bienvenidos. Hoy nos toca un análisis a fondo de un tema que siempre sorprende: la gracia divina. Y más específicamente, cómo se asoma en relatos allá en el libro de Josué, en momentos y, a través de personas que chance no esperaríamos. Tenemos bastante material interesante para ver esto, ¿eh? Hay estudios bíblicos, creo que es la lección 2, con fecha del 11 de octubre de 2025. También cachitos de comentarios como patriarcas y profetas, profetas y reyes. Textos con peso, ¿no? Dan una perspectiva muy particular. Y además, análisis de videos, artículos sobre temas como excepciones al pacto, qué onda con la gracia, las segundas oportunidades en la Biblia. Entonces, ¿la misión hoy cuál es? Pues desentrangar juntos cómo estas historias antiguas, sobre todo Rahab y los gabaonitas, con sus rollos de fe imperfecta, pactos medio raros y la chance de volver a empezar, pues cómo nos dicen algo hoy sobre lo sorprendente que puede ser la gracia. ¿Listos? Vamos a entrarle. A ver, empecemos con esa idea. Fuerte, ¿no? La de la segunda oportunidad. Israel está otra vez ahí, en la frontera de Canaán. La última vez, hace 40 años, pues fue un fracaso total. Recordamos, números 13, 14. Ahora están de nuevo ahí. ¿Qué ecos hay del pasado? ¿Qué es diferente? Híjole, el punto de partida es clave. Sittim, Josué 2, versículo 1. Fíjate que este lugar no es para nada neutral para Israel. Al contrario, está cargadísimo de memoria negativa. Les recuerda primero el fracaso, pero rotundo, de la primera misión de espías allá en números 13. Y peor tantito, un episodio terrible de idolatría, de pecado sexual instigado por Balaam, justo ahí, en Sittim. Eso está en números 25. Así que empezar la conquista desde Sittim, pues genera una tensión enorme, ¿no? O sea, ¿van a repetir la historia o por fin se cumple la promesa? Es casi como si Dios los pusiera de frente con su fracaso anterior, deliberadamente. Enfrentar un reto así con todo ese bagaje está fuerte. Y las fuentes nos recuerdan otro ejemplo bíblico muy potente de esto, ¿no? De segunda oportunidad por gracia. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces allá en Juan 18, recibe esa restauración, ¿no? Tan conmovedora junto al lago, en Juan 21. No fue así nomás un borrón y cuenta nueva. Hubo un proceso. Exactamente. Y esa es la mera esencia de la gracia, así como la define la Biblia. Fíjate, Tito 2, versículos 11 al 14, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Es por naturaleza algo que no merecemos. El mismo Pedro, que vivió esa gracia en carne propia, imagínate, luego anima a los creyentes a crecer en la gracia. Eso lo dice en 2 Pedro 3.18. Dios, pues, persistentemente ofrece esa posibilidad de un nuevo comienzo. Lo cual, claro, nos interpela a nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cómo estamos nosotros ofreciendo esa misma gracia a los que fallan a nuestro alrededor? ¿Somos conscientes del poder que tiene una segunda oportunidad? Sí, y esa reflexión nos lleva directo a la primera historia sorprendente de hoy. Rahab, allá en Josué capítulo 2, se nos presenta como una prostituta en Jericó,
una ciudad cananea que estaba marcada para la destrucción por su maldad acumulada, ¿no? Génesis 15, Levítico 18. Entonces, ¿cómo es que esta mujer termina siendo un ejemplo de fe, celebrada en Hebreos 11 y Santiago 2? Suena, pues, casi contradictorio, ¿no? Es una historia llena de matices, sin duda alguna. Ella miente para proteger a los espías israelitas. Y aquí es crucial lo que subrayan las fuentes, ¿eh? Se elogia su fe y sus acciones concretas. Recibir a los espías, esconderlos, ayudarles a escapar. No el acto de mentir en sí mismo. Tenemos que entender el contexto, ¿sabes? Vivía en una cultura descrita como profundamente corrupta, pecaminosa. Y Dios, pues en su omnisciencia y su gracia, vio en ella algo más allá. Algo más allá de su ocupación o de su entorno. Vio una chispa de fe, digamos, un corazón dispuesto a responderle. Y esa respuesta se ve clarísima en su confesión. ¿Qué confesión? En Josué 2:11. Porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y lo dice desde la azotea, un lugar que en esa cultura pues se usaba justo para rendir culto a otros dioses, a los astros. ¡Qué contraste tan potente! Es una declaración de soberanía absoluta, ¿eh? Y no viene de la nada, fíjate. Ella misma explica que se basa en lo que ha oído. Las historias del poder del Dios de Israel, el cruce del Mar Rojo, las victorias sobre los reyes Sejón y Og. A partir de esos reportes, ella discierne dos cosas clave. Primero, la supremacía de Jehová. Y segundo, el juicio inminente sobre Jericó. No fue un impulso, ¿eh? Fue una decisión calculada, basada en la evidencia que ella tenía. Su fe, aunque quizás recién nacida y mezclada con temor, fue suficiente para que la gracia divina actuara. Y esto nos muestra algo importante, que Dios responde a la fe genuina, por incipiente que sea, y valora la valentía incluso donde menos lo esperamos. Nos obliga a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está nuestra lealtad última? Totalmente. Y después de esconderlos, Rahab no se queda ahí. Les pide un pacto, les pide un juramento. Dice en Josué 2, versos 12 y 13, «Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia a Gesed con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre». Esa palabrita, Gesed, ¿qué implica exactamente aquí? Gesed, es un término hebreo riquísimo, central en la teología del pacto. Va mucho más allá de misericordia o bondad, ¿sabes? Implica lealtad, fidelidad al pacto, amor constante, comprometido. Y lo fascinante aquí es que Rahab usa el mismo lenguaje que Dios usa para describir su propia relación con Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:12, Dios promete mostrar Gesed a Israel si guardan sus mandamientos. Pero aquí viene la ironía divina. Ese mismo capítulo de Deuteronomio prohíbe tajantemente hacer pactos con los cananeos. Y sin embargo, Rahab, que es cananea, está reclamando, por fe, las promesas del pacto basadas en el Gesed. Es una audacia, pero una audacia nacida de la fe. Impresionante. Órale, qué burípolo. Es como si ella intuyera así que la fidelidad de Dios podía ir más allá de las fronteras establecidas. Y la señal que acuerdan, ese cordón escarlata en la ventana, Josué 2:18. Las fuentes que revisamos hacen una conexión muy directa con la Pascua en Egipto, ¿verdad? Allá en Éxodo 12. Exacto. La analogía es poderosísima. Así como la sangre del cordero en los dinteles fue la señal que protegió a los israelitas del ángel destructor, este cordón rojo funciona como una marca de protección divina en medio del juicio sobre Jericó. Simboliza la salvación por fe, pero, y esto es bien importante, una fe que se demuestra con obediencia activa. Rahab tenía que hacer su parte, sí, colgar el cordón visiblemente y asegurarse de que toda su familia estuviera dentro de la casa cuando llegara el ataque. Como dice una de las fuentes, creo que citando a Elena White, una autora clave para esta perspectiva de los comentarios, el hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe mostrarse por sus obras. Entonces, lo que vemos en Rahab es que la gracia como que no esperó una fe perfecta teológicamente o métodos impecables, ¿no? Sino que respondió a ese reconocimiento de Dios y a una acción, pues valiente y obediente, aún en un contexto moralmente bien complejo. Precisamente, la fe de Rahab no fue pasiva, para nada. Fue una fe que actuó,
que tomó riesgos basados en lo que creía acerca de Dios. Y esta idea de pactos inesperados y fe activa nos lleva pues derechito a otro caso fascinante, aunque muy diferente. Los Gabaonitas, allá en Josué capítulo 9. A diferencia de otros reyes cananeos que se unen para pelear contra Israel, ellos buscan sobrevivir haciendo una alianza con Israel. Pero el método que usan, híjole, es el engaño. Así es, utilizan lo que el hebreo llama anma, que es como astucia, sagacidad. Se disfrazan, fingen venir de muy muy lejos con ropas viejas, sandalias gastadas, pan mojoso. Josué 9, versos 4 al 6. Su motivación es clara, la autopreservación. Ellos también, fíjate, como Rahab, habían oído del poder de Dios y sabían del mandato divino a Israel de tomar la tierra. Josué 9, versos 9, 10, 24. Pero mientras Rahab enfrentó la situación de frente, digamos, los gabaonitas optaron por el subterfugio. Un camino, pues sí, moralmente más ambiguo. Y lo increíble es que los líderes de Israel se tragan el cuento completo. El texto es brutalmente honesto en Josué 9:14. Señala el error crítico. Dice que tomaron de sus provisiones como señal de acuerdo, pero no consultaron al Señor. Literalmente, no preguntaron a la boca de Jehová. Un fallo, pues garrafal de liderazgo en un momento súper crucial. Es un punto centralísimo. Se esperaba que Josué y los líderes consultaran la voluntad divina, probablemente mediante el Urim y Tumim, con el sacerdote, como se indica en Números 27-21. Al no hacerlo, pues se comprometen bajo premisas falsas. Pero una vez hecho el juramento en nombre de Jehová, ese juramento se considera sagrado, inviolable. Josué 9:19-20. Y aquí surge un dilema tremendo. ¿Qué pesa más? ¿El mandato explícito de Dios de no hacer pactos con los cananeos, allá en Deuteronomio 7, o la santidad de un juramento hecho en su propio nombre, aunque se haya obtenido con engaño? Son valores fundamentales en conflicto. Una situación muy, muy tensa. Me imagino la discusión interna. ¿Rompemos el juramento y obedecemos el mandato original? ¿O respetamos el juramento hecho en nombre de Dios? ¿Cómo resuelve Josué este nudo? Josué toma una decisión que las fuentes interpretan como una mezcla de justicia y gracia. Eso se ve en Josué 9 del 21 al 27. La justicia se aplica. Como consecuencia directa de su engaño, de su arma, los gabaonitas son condenados a servidumbre perpetua. Serán leñadores y aguadores para toda la congregación. Y específicamente para el altar de Jehová. Josué 9, 23, 27. O sea, hay una consecuencia clara por su acción. A ver, entiendo la parte de la justicia, la condena a servidumbre. Pero, ¿dónde está la gracia sorprendente ahí? Suena a castigo puro y duro, ¿no? Pero aquí está lo inesperado, fíjate. La gracia se manifiesta, primero que nada, en que se les perdona la vida. El juramento se respeta. Se honra ese principio del Salmo 15.4 que alaba a quien, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pero la gracia va más allá. Esa misma servidumbre que sí es un castigo por el engaño, los integra de forma permanente a la comunidad de culto de Israel. Los pone al servicio del santuario. Lo que podría verse solo como una maldición se convierte paradójicamente en una vía de bendición. Tienen la oportunidad única de aprender del Dios verdadero desde dentro, de estar cerca de su presencia. Las fuentes sugieren que su engaño, aunque malo, fue una forma desesperada de apelar a la misericordia de un Dios del que habían oído que prefiere la vida al juicio, como se ve en Ezequiel 18:23 o 33:11. Ellos eligieron la paz, eligieron abandonar la idolatría, y Dios en su gracia soberana encontró una forma de honrar esa elección, aunque fuera hecha con métodos, pues, torcidos. O sea que la gracia actuó intruso a través de la consecuencia transformándola. No borró el engaño, pero redefinió su resultado final hacia la inclusión y la posibilidad de redención. Vaya, impresionante. Exactamente. La gracia no siempre elimina las consecuencias, ¿eh? A veces trabaja a través de ellas de maneras que nos sorprenden. Bueno, a ver, intentemos armar el rompecabezas. Tenemos a Rahab, la ex prostituta cananea, no solo salvada,
sino integrada al linaje mesiánico. Mateo 1.5. Y a los gabonitas, los engañadores, preservados como pueblo, y siglos después, sus descendientes colaborando en la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías 7:25. ¿Qué nos dice este panorama completo sobre la gracia y el pacto? Mezclada con miedo o basada solo en lo que se ha oído. Su gracia atraviesa barreras étnicas, cananeos, sociales, prostituta y morales, mentira, engaño. Como diría Pablo mucho después, en Cristo no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno. Gálatas 3:28. Las fuentes presentan estos casos como excepciones significativas a la regla general de no pactar con cananeos. Rahab por su fe activa y la respuesta de Gesed. Los gabonitas por la inviolabilidad del juramento hecho en nombre de Dios. Ambas historias, aunque distintas, apuntan a lo mismo. El propósito último de Dios no es la aniquilación. Su propósito es ofrecer misericordia, redención e inclusión, incluso cuando las acciones humanas, pues, lo complican todo. Definitivamente nos sacude las ideas sobre quién califica o quién merece la gracia, ¿no? La iniciativa y el alcance de Dios parecen ser mucho mayores de lo que a menudo pensamos o predicamos. Hemos visto hoy cómo la gracia divina puede irrumpir de formas, inesperadas, abriendo puertas a segundas oportunidades e incluyendo a quienes parecían destinados a quedar fuera. Las historias de Rahab y los gabaonitas nos pintan un cuadro de fe que responde a la revelación de Dios, aunque esa respuesta venga con imperfecciones y métodos, poco ortodoxos. Y subrayan con mucha fuerza que el corazón de Dios se inclina siempre hacia la misericordia y la redención. Busca activamente incluir, no excluir. Incluso cuando nuestros propios enredos, mentiras, engaños, miedos, parecen poner obstáculos. Como se cita en una de las fuentes, creo que refiriéndose a la perspectiva de profetas y reyes, Dios no reconoce distinción de nacionalidad, raza ni casta. Es el hacedor de toda la humanidad y su deseo es derribar todo muro de separación. Y nos vamos con una pregunta para seguirle dando vueltas, ¿no? Tanto Rahab como los gabonitas actuaron movidos por una mezcla compleja, fe incipiente y temor muy real. Usaron métodos, la mentira directa, el engaño elaborado, que no solo eran imperfectos, sino que de hecho chocaban con mandamientos explícitos sobre la honestidad. ¿Cómo maneja Dios esa tensión? Esa tensión entre una búsqueda genuina de Él, de su protección, de su misericordia, y los medios humanos defectuosos, a veces hasta pecaminosos, que usamos para expresar esa búsqueda, especialmente cuando esos medios contradicen su propia ley revelada. Ahí queda, para la reflexión personal de cada quien. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.